Profesor, muy buenas tardes. Mi nombre es Fabián López. Soy estudiante de la Escuela de Comercio en la carrera de Ingeniería Industrial. Hoy grabo este video para responder a la Solemne 1, la cual consta sobre la explicación y ejemplificación de tres fórmulas y la aplicación también de una tabla dinámica. Ya, la primera fórmula que voy a explicar es el cianidado, ¿ya? Y para comenzar, quiero enfocarme en lo que es el sí, ¿ya? La fórmula sí es una función que te permite, bueno, que se divide en tres partes, ¿ya? La primera parte consta de un razonamiento lógico, ¿ya? La segunda parte es una respuesta verdadera y la tercera parte es una respuesta falsa, ¿ya? Lo que busca la fórmula sí es poder obtener respuesta sobre preguntas que yo le hago a una base de datos. ¿Ya? Y el cianidado tiene la particularidad que puedo utilizar funciones sobre funciones. ¿Ya? La función, la forma de anidarla es a través de la respuesta falsa. Por lo tanto, dentro de la estructura de sí, en la última parte es donde se tiene que agregar una función o bien continuar con el sí. El sí anidado te permite obtener mayores respuestas a preguntas que yo le quiera formular a la base de datos. Y un ejemplo sería obtener, bueno, confeccionar una base de datos sobre, por ejemplo, los consumos de los combustibles. Ya, por un lado tenemos filas y en las filas, los encabezados de las filas serían marca de auto, el modelo del auto, sería el consumo dentro de un periodo, los kilómetros recorridos, ¿ya? Y aquí viene, esa sería como la base de datos fija, que uno la puede descargar y todo. Y después las siguientes columnas son creadas, ya en función de analizar. La primera columna es ver los kilómetros por litro. Por lo tanto, se obtiene al dividir la cantidad de consumo dividido por los kilómetros recorridos. Y ahí tengo los kilómetros por litro. ¿Ya? Y después voy a crear el cianidado, en el cual voy a anidar siguiendo anidando con sí. Es decir, voy a tener una tabla para poder medir si el rendimiento es alto o es bajo. Cuando es, esta tabla anexa va a tener cuando es 20 kilómetros por litro o desde 20 kilómetros por litro, quiere decir que el consumo es excelente, que es de 20 a 15. ¿Ya? De 15 a 10 es un consumo bueno, de 10 a 5 es un consumo medio y bajo 5 es un consumo bajo. ¿Ya? Por lo tanto, mi sí anidado va a tener tres anidaciones. ¿Ya? Y sería de la siguiente forma. Si el consumo por litro es igual o menor que 20, punto y coma o separador, la siguiente estructura del sí, que es la verdadera, va a ser excelente rendimiento. Ya después, punto y coma, en la opción falsa voy a agregar nuevamente un sí. ¿Ya? Y ese sí va a tener, si la misma celda que estoy tomando con el rendimiento es igual o menor a 15, me va a devolver un consumo medio. Y así continuando con las otras dos anidaciones para obtener cuatro posibles resultados. ¿Ya? Eso sería la fórmula cianidado. ¿Ya? Pasando a la siguiente aplicación de la siguiente fórmula, que es el sí error. El sí error me permite poder reemplazar un dato no obtenido o un dato erróneo
dentro de alguna fórmula. ¿Ya? En este caso, siguiendo con el ejemplo, supongamos que en la división que yo hice para obtener los kilómetros por litro, eh, un vehículo o una persona no completó el dato de los kilómetros recorridos. Por lo tanto, cuando yo quiera sacar los kilómetros por litro, voy a aplicar una división entre el consumo y los kilómetros recorridos y me va a salir un diff porque no se puede dividir contra cero, lo que va a ocasionar que mi anidado no va a encontrar ninguna respuesta dentro de la confección de la fórmula, lo que me va a traer un error. Por lo tanto, yo voy a englobar todas mis fórmulas del cianidado anteponiendo un sí error. Voy a colocar sí punto de error, paréntesis, y voy a colocar toda mi fórmula de cianidado. Y cuando llegue al final de la fórmula, voy a ocupar un separador, coma, punto y coma, y voy a colocar el dato con el que voy a reemplazar un posible error. Y yo pondría falta dato o falta información, datos inconclusos, cualquiera puede ser, o simplemente cero. Y castigo también eh, el, el, el no tener información. Ya eso es cuando después más adelante uno puede obtener datos en la tabla dinámica, pero antes de adelantarme, eso es lo que en rigor funciona con el cierre. Reemplaza una falla dentro de la fórmula. Ya, la siguiente explicación es sobre la fórmula concatenar y esto no tiene otro aplicativo. Por ejemplo, cuando yo nombré al principio mi fórmula, mi tabla, mi base de datos, dije que tenía marca de vehículo, tenía modelo, ya, pero no tenía ningún código. Ya, y en este caso el concatenar me permite poder crear un código. Ya, voy a concatenar tanto la marca como el modelo. Ya, y voy a crear un texto único en una fila. Ya, eso es básicamente lo que te hace concatenar. Y de hecho es muy práctico a la hora que cuando yo, por ejemplo, si tengo datos de fecha y me sale el mes por separado del año, yo puedo concatenar ambos datos, inclusive agregando un separador en medio de los datos. La verdad que es bien útil a la hora de poder crear nuevas filas, agrupando distintas filas. ¿Ya? Es como crear nuevas filas agrupando filas. ¿Ya? Y por último es la confección de la tabla dinámica. Como yo ahora tengo datos de rendimiento, tengo datos de marca, tengo datos de modelo, la tabla dinámica me va a permitir agrupar, por ejemplo, si mi marca es Chevrolet, creo la tabla dinámica, voy a inicio, inserto tabla dinámica, creo mi tabla dinámica en una nueva hoja y filtro el primer dato que voy a utilizar va a ser marca de vehículo. Entonces voy a tener todas mis marcas ahí, Nissan, Chevrolet. Y por otro lado voy a colocar el rendimiento promedio, por ejemplo, de la marca. Ya y ahí voy a evaluar todos los modelos y voy a saber cuál es el rendimiento promedio. Ya también puedo colocar otra apertura, le coloco otra apertura y veo por modelo y veo los rendimientos por modelo simplificado. Ya como es una data en donde hay una evaluación sobre los consumos, puede que un modelo se me repita. Entonces ahí yo voy a poder, con la tabla dinámica, agrupar. Precisamente eso es lo que busca, agrupación de la información de una base de datos. Y ahí yo puedo aplicar suma, resta, valor máximo, valor mínimo, promedio, varianza. Hay hartos datos que se pueden obtener dentro de la tabla dinámica. Consumo, eh, es más,
Se puede sacar hasta el porcentaje sobre el total. Eso sería, profesor, la explicación de estos cuatro aplicativos que se utilizan en Excel. Bueno, muchas gracias por escuchar. Adiós. Buena tarde.